Amb la vostra llicència subirà, Senyor sagramentat. En ese repaso que estamos haciendo de las virtudes teologales, la última vez antes de Pascua, y por tanto buena Pascua a todas, que todavía no la habíamos celebrado, os explicaba, ¿no?, qué es primero la fe, la esperanza o el amor. Y os decía que la fe sostiene la esperanza y que la esperanza es el motor del amor. Sin esperanza el amor no se vuelve valiente, es más, se vuelve cobarde. Sin la esperanza uno de alguna manera mira el futuro con miedo, veremos las consecuencias. Y por eso es tan importante la esperanza, que es una virtud que a veces la consideramos poco, pero es clave. El catecismo de la Iglesia Católica define la esperanza así: es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Entender eso es súper importante, porque el cielo no lo conseguimos nosotros con nuestras fuerzas. Si llegamos es porque Dios nos lo concede, es porque Dios nos lleva de la mano, es porque Dios nos lo alcanza, es porque Dios nos lo ha ganado. Y por lo tanto no es porque nos lo hemos currado, ¿no?, que uno puede pensar, no, yo me merezco el cielo. El cielo no se lo merece nadie, pero la esperanza hace que podamos llegar al cielo porque Dios nos ha prometido que nos quiere y porque Él es fiel. Y porque Él es fiel puedo mirar el futuro con esperanza. Porque Él es fiel sé que no me abandonará en ese camino. Porque Él es fiel pues sé que pase lo que pase puedo volver siempre. Y por lo tanto es las promesas de Jesús, ¿no?, y apoyándonos en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, porque Él puede cambiarme el corazón, puede hacer posible, ¿no?, que Dios pueda vivir en mi corazón, que podemos llegar al cielo. Y por lo tanto, pues lo único que quiere Dios en ese camino para el cielo es que te apoyes en Él, que te pongas en sus brazos, que no dudes de que Él nos sostiene, nos lleva de las manos, ¿no? Y por lo tanto no es tanto todo el bien que hago, sino todo lo que le dejo hacer a Dios en mi vida, que es muy distinto. Eso es, y por lo tanto, esa esperanza, dice, es cierta, es filial, propia de un hijo de Dios, es eclesial, y en la Iglesia es donde se sostiene que podamos confiar y seguir confiando siempre en Dios, y es también comunitaria. Por eso necesitamos apoyarnos los unos en los otros. Yo estoy convencido que mucha gente llegará al cielo no porque se lo ha currado, sino porque alguien ha rezado por él. Siempre me ha impresionado esa escena del Evangelio de ese paralítico que le llevan 4 amigos y le llevan a Jesús y no pueden entrar, y suben al techo de la casa, hacen un boquete, bajan al paralítico y Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. Ahí nadie ha pedido perdón por nada, ni querían que me perdonara los pecados, ¿no? Lo que querían todos, el paralítico y los demás, es que me cure, punto. Pero dice, viendo Jesús la fe de los amigos, le dice al paralítico: tus pecados te quedan perdonados. Pues muchos llegaremos al cielo porque hay alguien que reza por nosotros. Muchos hijos llegarán por sus padres y sus madres, muchos padres y madres llegarán por sus hijos, muchos amigos por los amigos. Y por eso la esperanza es también comunitaria. El saber que hay gente que reza por nosotros, eso hace que pueda sostenernos mucho más. Por eso en los retiros pedimos a tantos conventos de monjas que recen por los que estamos en el retiro, pues para que Dios nos toque el corazón, porque es como confiamos en el poder de Dios, ¿no?, esa esperanza de que la oración de tanta gente haga como realidad, ¿no?, lo que pasa ahí en el retiro. Es la esperanza, dice, nos impulsa, os decía que es el motor del amor, y por lo tanto la esperanza es lo que nos lleva a ver que vale la pena pues luchar por amar más a Dios y a los demás, por hacer su voluntad y por querer ser santos.
La santidad es obvio que nadie puede ser santo por sus solas fuerzas. Solo Dios nos puede hacer santos, pero el saber que Él es fiel y que a Él le hace más ilusión que a nosotros es lo que hace que podamos seguir, ¿no? Pues poniendo ilusión en ese camino de la santidad, porque me puede hacer santo Él. Y por eso la esperanza es lo que hace que valga la pena seguir luchando. Y el problema es, ¿y si pierdo la esperanza? ¿Y si pienso que nunca voy a ser santo? Pues no voy a luchar y voy a tirar la toalla. Y me voy a quedar sin todos esos regalazos de Dios. Eso también, la esperanza es lo que nos lleva a no conformarnos con metas pequeñas, ¿no? Sino a soñar en grande, a aspirar a cosas grandes, no porque seamos capaces, sino porque Dios lo hace capaz. Y por lo tanto, pues es quien nos instala en una zona de confort para no complicarse la vida, sino todo lo contrario. Porque sabe que con la gracia de Dios podemos llegar a más gente, a más santidad, a más amor, y eso es fruto de la esperanza. Por eso, sin esperanza uno no lucharía por ser santo, es imposible, ¿no? Gracias a la esperanza pues podemos no desanimarnos ante las caídas. Cuando uno se desanima, en el fondo es que ha puesto su esperanza en sus fuerzas. Y claro, ahí lo tenemos negro, porque se ve que uno no se conoce lo suficiente como uno se apoye solo en sus fuerzas. Pero si nos apoyamos en las fuerzas de Dios, podemos seguir luchando una vez y siempre, sin miedo, porque Él le tenemos a nuestro lado a favor nuestro. Por eso, que nunca nos desanimemos, porque siempre sabemos que nos aguarda la misericordia de Dios. Una vez el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica sobre la esperanza, hablando de la esperanza, hablando de Europa, y decía que Europa es un continente que ha perdido la esperanza. Y dice, ¿por qué? ¿En qué se nota que uno ha perdido la esperanza? Iba poniendo como una serie de notas. Una, la pérdida de la memoria y de la herencia cristiana. Hemos perdido nuestras raíces. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, a quien Dios ha salvado. Por eso la falta de fe, la pérdida de esa memoria de quién soy, hace que perdamos la esperanza. La segunda, el miedo a afrontar el futuro. ¿Cuánta gente desanimada, triste, depresiva, desesperanzada? Dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? El miedo a afrontar el futuro, ¿no? Y eso se nota, la gente no quiere tener hijos, no se quiere casar, no hay vocaciones casi, ¿no? La gente tiene miedo a tomar decisiones definitivas. Otro signo de la falta de esperanza es la fragmentación de la existencia, ¿no? Que la gente, ¿no? Dice, pues es alguien que solo se mueve o vive las divisiones, las crisis, los conflictos, la soledad, el egocentrismo, la indiferencia ética. Todo eso es fruto de un mundo sin esperanza, porque si no tengo esperanza, pues solo miraré por mi interés. Y cuando miro por mi interés, todo lo estropeo, porque me hago incapaz de amar. Y entonces pasa, y el último punto que hice de esa falta de esperanza es el decaimiento de la solidaridad. De tal manera, dice el Papa Juan Pablo II, que mucha gente se siente sola, abandonada a su suerte, sin lazos de apoyo afectivo. ¿Cuánta gente tenemos así? ¿No? Y lo experimentáis muchos en vuestra situación particular, en vuestros hogares, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Es un mundo sin esperanza, que miro entonces solo por mis intereses, ya nadie me importa y todo el daño que hago me da absolutamente igual. Es fruto de la falta de esperanza. Las consecuencias de todo esto, pues os podéis hacer cargo, ¿no? Y San Agustín decía una expresión, no hay peor vida que una vida sin esperanza. Dice, sí, todavía hay algo peor. Poner esperanza que no tienen fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Por ejemplo, ¿no? Pues no, yo confío en mí mismo. Digo, pues la que te espera, ¿no? La que te espera, ¿no? Es cuestión de edad y de tiempo, que no oigas, que no veas, que te duela la cadera, que te duela la rodilla y que no vayas a ningún sitio solo, ¿no? Digo, los horóscopos,
¿no? Los adivinos, las piedras esas magnéticas, los amuletos, el reiki, y toda esa gente que se pone un mundo de esperanzas falsas. El problema es que como estas también fallan porque no son verdaderas esperanzas, el día que me fallan ya no tengo dónde agarrarme, y entonces es cuando me desespero del todo. Por eso hay tanta proliferación de todas esas sucedáneos de esperanza para dar seguridades. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que como te van a fallar, ya no te quedan seguridades, y entonces te hundes en la desesperación y así puede hacer lo que quiera contigo. Porque has perdido la esperanza, pues ya no vas a luchar, porque ya no vale la pena nada, y entonces tiras la toalla. Por eso os dais cuenta que hay una profunda vinculación entre la esperanza y la alegría, y otra entre la falta de esperanza, los miedos, las angustias, las tristezas, los desánimos, ¿no? Y por eso hay que pedirle a Dios que nos dé ese don teologal, ¿no? Para que seamos capaces de estar siempre alegres, ¿no? Y de hecho San Pedro nos pide a los cristianos que demos razón de nuestra esperanza, que la gente vea que podemos mirar el futuro sin miedo, pase lo que nos pase, ¿no? Y por eso solo con la alegría de la esperanza, dice San Pablo, seremos constantes en la tribulación. El otro día, cuando hablábamos la última vez de cómo se aumenta la fe, si la esperanza se sustenta en la fe, pues la esperanza crece con los mismos medios con los que aumenta la fe, tomando conciencia en las manos de quien estamos, profesando, Señor, en ti confío, recordando la experiencia de cómo Dios en los momentos más difíciles siempre ha estado allí cuidándonos. Y la esperanza crece cuando se entrega, cuando se pone en las manos y en los brazos de Dios, y cuando se pide con humildad. Pues le pedimos a nuestra Madre del Cielo, es una de las jaculatorias que decimos en las letanías, es Madre de la Esperanza, pues que ella sea la que de sus manos nos sostenga, para que miremos nuestro presente y nuestro futuro con la ilusión de que Dios siempre nos mira con cariño, que Dios siempre nos añora, que Jesús siempre nos espera y que es a quien más ilusión le hace que estemos siempre a su lado.